esta mañana nos honra con su presencia el pastor José Feliciano Castillo. No es el otro José Feliciano, es el pastor José Feliciano Castillo. Él nos visita desde la iglesia de Knoxville, con 20 años de estar en el ministerio. Ha estado en varios lugares. Él es de México. Ha estado en Guanajuato, en Colima, en Querétaro, y Querétaro también en la Ciudad de México. Está aquí en Estados Unidos desde el 2008. Su familia, él viene solo hoy, pero su familia no pudo venir con él hoy. Él tiene dos también jóvenes, una es de 17 años y otra de 19 años, dos hijas que tiene él. Y su esposa, por supuesto, la hermana Sardis Castillo. Así que ella no pudo estar con nosotros hoy, pero él está ahí. Estaba muy agradecido, pastor, que usted ha estado con nosotros. La iglesia les da una cordial bienvenida. ¿Cuántos están felices que el hermano está ahí con nosotros? Muy bien. Pastor, este es su tiempo, así que para usted. Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? A ver si le baja un poquito, hermano, porque yo soy un poquito gritón y ya no me van a querer invitar luego. Bueno, mucho gusto en saludarlos. Gracias a Dios que me da la dicha de poder conocer a más de mis hermanos que, como yo, estamos luchando y preparándonos para apropiarnos de la promesa que Él nos ha hecho de estar con Él y disfrutar de salvación y vida eterna. No es fácil, pero vale la pena. Vale la pena cualquier lágrima, vale la pena cualquier sacrificio, vale la pena cualquier dolor, vale la pena cualquier tragedia ante lo que nos ofrece y nos espera en la presencia de Dios. Amén, hermanos. Bendito sea Dios por ello. Hermanos, estoy bien ocupado con mis iglesias, pero siempre que me hacen la invitación para estar con los jóvenes, con los muchachos, no puedo decir que no, y hago el espacio para poder estar con ellos, y yo les agradezco el haberme tomado en cuenta para poder estar aquí con ustedes en esta mañana. Que Dios les bendiga, y bueno, vamos a inclinar nuestra cabecita y vamos a pedir juntos la bendición de Dios. Amado Padre, en esta mañana deseamos con todo nuestro corazón, Padre, que nos permitas y que nos concedas la bendición de tu Espíritu Santo para que todos nuestros sentidos estén abiertos y atentos para no dejar, Señor, ir ninguna de tu palabra de esta mañana. Que esta mañana, Señor, los que ya te amamos, reafirmemos nuestro amor por ti. Los que hemos descuidado, Padre, esta relación de amor y estamos naufragando. Esta mañana, Padre, deseamos encontrarnos contigo. Bendice a nuestros jóvenes y que tu palabra, Señor, como tú lo prometes, pueda llegar hasta lo profundo de sus corazones, y después de hoy sus vidas, Padre, puedan ser tocadas por el poder de tu Espíritu Santo. Bendice tu palabra y acompáñanos. Te ofrecemos este culto en nuestra vida, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, queridos hermanos, los discípulos preguntaron a Jesús. Antes de ir al cielo, los discípulos se acercaron a Él y le preguntaron: dinos, danos señales de qué. ¿Se acuerdan? Danos señales de qué. Evidencias poco antes de que tú vengas, danos señales. Y Jesús, entre muchas señales que les dio, muchos las conocemos. ¿Se acuerdan de alguna de las señales? Guerras, rumores de guerra, ¿qué más? Pestes, hambre, ¿qué más? Terremotos y eventos en la naturaleza, en los cielos, en la tierra, en los mares, acontecimientos. Pero hay algo que Jesús dijo
del cual hacemos poco énfasis, y eso se encuentra en San Mateo 24:12, dice, y por haberse multiplicado, ¿qué cosa? La maldad. ¿Qué pasaría con muchos jóvenes de esta iglesia, con muchas familias y con muchos vecinos? ¿Qué pasaría? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Ahora, y el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo en la carta 2 Timoteo capítulo 3, dice, también debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, y nos dice el tipo de jóvenes y personas que habitaríamos en los últimos días. Jóvenes, hombres, amadores de sí mismos, ávaros, vanidosos, soberbios, y sigue con la lista, pero al final de esa frase de personas dice, sin afecto natural. El capítulo 3, versículo 5 termina diciendo, tendrán apariencia de piedad y amor, pero negarán el poder de la palabra. ¿Noten cómo una vez más se enfatiza el asunto del amor? Jesús dijo, por haberse multiplicado la maldad de muchos, ¿qué pasaría con el amor? Se enfriaría. Escribiendo Pablo a Timoteo, entre las muchas personas que habría en los últimos tiempos, dice que habría gente, jóvenes, familias, personas, líderes, que tendríamos apariencia. ¿De qué? De piedad, apariencia de amor. Aparentaríamos ser buenos adventistas. Aparentaríamos ser un buen matrimonio. Aparentaríamos ser una bonita familia. Aparentaríamos no tener problemas. Aparentaríamos ser felices. Pero dice el texto, tendrán apariencia, pero negarán la eficacia y el poder de la palabra. Y mis hermanos, este asunto es bastante serio. Porque si usted y yo queremos ir al cielo, muchachos, hermanos, hay algo que debemos de tener y que nunca debe faltar en nuestra vida. Y eso es el amor. Ahora permanece la fe, la esperanza. ¿Y cuál es el mayor? El amor. Se va a acabar la profecía, se van a acabar las lenguas. ¿Qué es lo que nunca se va a terminar? El amor. ¿Cómo estamos en ese principio del amor? Porque es un asunto del tiempo del fin que se enfriará y dejará de manifestarse y revelarse. Así que, hermanos, el amor en Dios es el que nos permite prepararnos para alcanzar la salvación y la vida eterna. Y hoy día los jóvenes y las familias debemos creer en Dios, pero ¿saben qué? Hay mucha gente que está en la iglesia y no cree en Dios. Hay mucha gente en la iglesia que no cree en Dios. Y voy a hacer la pregunta. Y algunos dirán, como de Pedro, cuando aquella mujer enferma entre la multitud metió la mano y tocó el manto de Jesús y quedó sana de su enfermedad de 12 años. Quedó sana, la multitud le apretaba, Jesús se detuvo. ¿Y qué dijo Jesús? Alguien me tocó. ¿Y qué dice el buen Pedro? Pero Señor, por favor, mira cómo te oprimen. ¿Cómo preguntas a alguien me tocó? Pues yo voy a preguntar algo como Jesús. Hermanos, ¿cuántos de ustedes creen en Dios? Levanten la mano. Otros no responden. Una vez más pregunto, ¿cuántos de ustedes creen en Dios? ¿De verdad creen en Dios? ¿Saben lo que significa creer en Dios? Creer en Dios es amarlo. Y Jesús dijo es amarlo con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Eso lo dijo Cristo. Yo pregunto, ¿ustedes lo aman así? ¿O medio lo aman? El amor de muchos se enfriará, pero es más fácil creer en otras cosas. Por ejemplo, hace 15 días me senté en mi casa a ver un poco de televisión, noticias, y en punto de las 8 salió un programa, quizás algunos lo han visto, en español, un programa que se llama Al Extremo. ¿Alguien lo ha visto? Sí, ok. Quienes no lo han visto les platico.
Dura media hora y salen escenas trágicas, lamentables, escenas crudas que no las pueden ver los niños o algunos adolescentes o gente susceptible. No las pueden ver. Y entonces a las 8 de la noche sale ese programa. Cuando todos los niños están viendo televisión, los jóvenes, los adultos, cuando la familia está por ahí terminando la cena o participando de la cena. Y entonces abiertamente hay una sección que dice: consulta a la bruja Zulema. Así dice. Y entonces me quedé viendo y decía, receta, decía, y remedio. Atentos todos los padres. Esta receta y este remedio, decía la bruja Zulema, es para el padre que está preocupado por sus hijos. ¿Qué padre no está preocupado por un hijo? Entonces, rápido capta la atención. Para los padres que están preocupados por sus hijos. Si usted tiene un hijo que está en drogas, si usted tiene un hijo que está en vicios, si usted tiene un hijo que no le obedece, si usted tiene un hijo que tiene malas influencias, malos amigos, aquí le doy la receta para proteger a su hijo. Y las recetas son 5 patas de pollo crudas, un listón por lo menos de medio metro negro, miel, vinagre, un gato rojo de artesanía, de yeso, de barro, de lo que sea, un gato rojo, un poco de su orín, del padre que está preocupado por el hijo. Amarra las patas con el gallo, con el, ¿qué dijimos? Con el gato, es gato, ¿verdad? Gato rojo. Y tiene un pequeño bol, un pequeño recipiente. Una vez que está bien amarrada, porque se le llama eso amarre, que está bien amarrado, lo coloca en el recipiente, vierte la miel, vierte el vinagre, vierte el orín, lo tapa. Y en pocos días, usted verá cambios en la vida de su hijo. Algunos se ríen, pero ¿saben que hay mucha gente que lo cree? Desde la antigüedad, por eso Cristo, que el Señor Jesús los expulsó y los sacó de su tierra, dijo: a la tierra que vayas, no los consultes. Hay gente hoy día que cree, y sorpréndase, hay gente adventista y de cualquier denominación que cuando no ven la presencia de Dios en sus vidas y están con problemas, con dificultades, recurren a estas cosas y la gente cree. Yo le pregunto, ¿nosotros como adventistas creemos en la brujería? Les voy a hacer la pregunta otra vez. Estamos hablando de creer en Dios. ¿Como adventista creemos en la brujería? Hago otra pregunta entonces. ¿Existe la brujería? ¿Y por qué no creen si existe? ¿Creen en la brujería? ¿Existe? Ahora, replanteo. Creemos que existe, pero no la practicamos, porque es un mandamiento de Dios. Hay muchas cosas en las que creemos que son reales, que existen, pero no las practicamos, no nos involucramos en ellas, porque no son lo mejor y porque no agradan a Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero la brujería, la hechicería existe, es real. ¿El demonio existe? Sí existe. Y puede hacer que lo que la persona cree, de enrollar las patas, el listón y creer en ese amarre, puede ser que suceda y su hijo empiece a mejorar. ¿Sí o no? Sí. ¿Quién está detrás? Segunda de Corintios 11:14 dice: no es de sorprenderse. Últimos tiempos. El enemigo, dice Apocalipsis, Dios le dará permiso de hacer descender fuego del cielo, milagros extraordinarios. Y por eso 2 de Corintios 11:14 dice: no es de sorprenderse, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Es decir, Satanás no se te va a aparecer como él es. Porque si lo hiciera, ¿sabe qué hicieran los jóvenes que andan haciendo cosas malas? ¿Saben qué harían?
corren rápido a su casa, llegan, caen de rodillas, vienen a la iglesia y empiezan a estar todos los días acá. Pero no, dice que se disfraza como ángel de ¿qué? Entonces Él puede hacerse presente en la vida de usted a través de un amigo, de un vecino, de la esposa, del esposo. Él se disfraza como ángel de luz. Es real y la Biblia dice que como león, 1 Pedro 2:5, como león, ¿cómo está? Al acecho. La hermana White dice que tiene más de 6,000 años de experiencia, nos conoce, sabe dónde vives, sabes qué te gusta, sabes lo que haces, te conoce desde que naciste, ha estado detrás de ti. ¿O es mentira lo que les estoy diciendo? Él conoce todo acerca de nosotros y está al acecho esperando un descuido para dar el golpe y hacernos daño. Satanás es real, Dios es real también. Ahora yo les pregunto, ¿creen de verdad, hermano, ustedes en Dios? ¿Cómo debería ser nuestra vida si creyéramos en Dios? Por ejemplo, ¿ustedes creen? ¿Cuántos creen que yo tengo 35 años? ¿Cuántos creen? Ahí 1, 2, 3. ¿Cuántos creen que tengo 43 años? Unos poquitos. ¿Creen o suponen o imaginan? Creer es decir, estoy seguro, tiene tantos. ¿Por qué suponen e imaginan? Porque no me conocen, porque no han hablado conmigo, porque no les he dicho, porque no han visto mi acta de nacimiento. Suponen, imaginan. ¿Usted cree en Dios? ¿O supone que Dios existe? ¿O se imagina? Porque muchos así vivimos, imaginándonos, suponiendo que Dios existe. Porque nuestra forma de decir, muchachos, de vivir, jóvenes, iglesia, muchas veces no dice realmente que creemos en Dios. Miren lo que voy a hacer. Digo, porque son jóvenes y hay que poner... ¿Ustedes creen? Yo le voy a pedir 2 jóvenes voluntarios, por favor, que vengan aquí al frente, valientes, 2 jóvenes. 2, a la 1, a las 2, a las 3, 2 jóvenes. Ahí vienen, valientes. No se rían, ellos dicen que son valientes y son valientes. Bueno, aquí voy a quedarme yo con estas hojitas. Muy bien. ¿Ustedes creen que yo soy capaz de leer la mente? No. Ya pasaron. ¿Cuántos creen que soy capaz de leer la mente? ¿No? Ok. ¿Cómo te llamas? Ok, ahí va la pregunta. Te voy a hacer 3 preguntas. La primera vez que nos vemos. La pregunta es, la respuesta es un sí o un no. ¿Te gustaría vivir para siempre en la presencia de Dios? Sí. Segunda pregunta. ¿Nombre de tus papás? Dodamí y Jesús. ¿Cómo? Dodamí y Jesús. Ok. Tercera pregunta. ¿Nombre de tu novia? No tengo. Sí tengo, pues no. Ok. Dime tu edad. 13. 13. Aquí hay 3 preguntas, 3 respuestas. Revuélvelas como tú quieras.
Listo. Quédate con una. Enséñaselas a ellos. La respuesta que tú tienes fue a la primera pregunta de si quieres vivir eternamente y para siempre. Y la respuesta que tienes en tu mano es sí. Enséñaselos. Muy bien. Ahora te voy a hacer las preguntas a ti. 3 preguntas. ¿Te gustaría ir al cielo? Sí. 2. Nombre de tu mejor amigo. Jordi, ok. ¿Qué quieres estudiar? Mecánico. Mecánico. Muy bien. Uno. Dos. 3. El mismo procedimiento, revuélvelas. ¿Ustedes creen que puedo leer la mente? No. Queda con un papel. El papel con el que te quedaste es el que dice que te gustaría ir al cielo. Ok, pueden tomar asiento. ¿Creen que puedo hacerlo? Voy a poner un poco más difícil. Venga uno de los más incrédulos que tengamos, de los más crédulos en la iglesia. Primer anciano, ¿quién es el primer anciano? Venga, hermano. Aquí tiene 2 plátanos. Usted ve, tóquelos. ¿Usted ve alguna diferencia entre ellos? El tamaño. ¿Qué más? Uno está más pinto que el otro. Ok, listo. Pónganlos aquí. ¿Ustedes creen que yo puedo hacer cortes en el plátano sin que el cuchillo tenga contacto con el plátano? ¿Puedo o no puedo? ¿Sí? Puede ser un corte en el plátano sin que eso toque, sí. A ver, hágale uno. No, yo no, usted. ¿Usted sí cree que puedo hacerlo? Sí, sin utilizar el cuchillo, sí. Es decir, aquí ya hice un corte en el plátano. Otro corte. Otro corte. ¿Usted cree que el plátano se cortó? No, a menos que ya venía cortado. No, revíselo, por eso se lo di, revíselo. No. Ok. Ya le metí, hermano, 3, 4 cortes. ¿Cuántos creen que está recortado el plátano? A ver, hermano, ábrase un plátano, por favor. Abra un plátano. Mucho cuidado. Ponga ahí los pedacitos. A ver si vaya a sentarse, por favor. Ya venía cortado. ¿Creen que lo puedo volver a hacer con el otro plátano? ¿Con este? Algunos siguen diciendo sí, otros siguen diciendo no. ¿Puedo o no puedo? ¿Ven? Yo se los estoy demostrando y dicen, no es cierto, pero aquí está. A Dios ustedes no lo han visto y dicen que creen en Él. Si creyéramos en Dios, hubiera evidencias de su amor en nuestra vida, porque Dios dice que si Él está con nosotros, hasta el enemigo tenemos que amar. Por eso la importancia, hermano, de lo que Jesús dice, que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriaría. Pero cuando amamos a Dios somos capaces de cualquier cosa, hasta de dar la vida por Él y hasta por la del enemigo. ¿Usted de verdad cree en Dios?
vive como un verdadero creyente de Dios. Y Dios espera que creamos en Él, no importa la edad que tengamos, porque la Biblia habla de jóvenes, niños, adolescentes, adultos, ancianos, que creyeron en Dios y vivieron a la altura de esa creencia. Y que fueron capaces de dar la vida por Él, sin importar el tiempo ni la cultura en que les tocó vivir. Creyeron y estaban firmes y nada los movió de esa convicción. ¿Usted cree en Dios? Por eso Lucas 11:18 dice, 18:8, y cuando viniera el Hijo del Hombre, ¿cuál es la pregunta? ¿Hallará fe en la tierra? Jóvenes, gente que crea en Él, que no duden, que se mantengan en la iglesia, que no dejen de congregarse, que sus talentos los usen para gloria de Dios. ¿Encontrará Dios gente así? Esa es la pregunta. Y cuando viniera el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hermanos, creer en Dios es necesario. No basta creer de palabra. Porque el Señor Jesús, en la promesa que hizo de que iba al cielo y regresaría, dice, el Señor Jesús dijo, creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, porque donde yo estoy, quiero que ustedes estén. ¿Cuál es la condición? Creer en Dios. Y dijo Jesús, creer también en mí. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que, ¿quién? Todo aquel que en Él crea, no se pierda. Y según la versión que usted lea, es de más impacto. Todo aquel que en Él crea, no se pierda, no perezca. Y otras versiones dicen, no se muera y tenga vida eterna. ¿Qué se necesita? Creer. Creer es suficiente, hermanos. Jesús no está diciendo, cambia tu manera de vestir, cambia tu manera de actuar, cambia el tipo de música que escuchas. No, Él está diciendo que tenemos que creer en Él y eso es suficiente. Pero cuando crees en Él, creer en Él es amarlo, es no dudar de Él. Porque, mis hermanos, es la consecuencia del amor a Dios. Porque la Biblia dice en Santiago 2, me parece, dice que los demonios también, ¿qué pasa con ellos? Creen, tiemblan. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el cristiano que cree en Dios pero no obedece y vive ahí indiferente y los demonios? Que no obedecen, saben que Dios existe pero no obedecen, son desleales y son rebeldes a Dios. ¿Cuál es la diferencia? Ellos creen pero no obedecen, y el cristiano cree y obedece porque ama y porque sabe que Dios está con él. Llueva, truene, relampaguee, te vaya bien, te vaya mal, tengas amigos, no tengas amigos, te desprecien por lo que crees, por tus convicciones, tú te mantienes creyendo en Dios. Dios es el que da, hermanos, esa convicción y esa seguridad. Y después el Señor dice, al que cree, ¿cuántas cosas le son posibles? Todas. Todas las cosas le son posibles. Ahora, hermanos, ¿usted cree que yo puedo volver a hacer rebanadas en el plátano? Sí, yo sé que sí. Aunque usted me muestre incredulidad, sé que sí. Y si lo hago, el plátano va a aparecer en pedazos. Pero ¿qué impacto produce eso en tu vida? El que creas que yo puedo hacer eso, ¿qué impacto produce en tu vida? El que tú creas que tengo 34 años, 43 años, ¿qué impacto produce en tu vida? El hecho que sepas que tengo 2 hijas, una esposa, ¿qué impacto produce en tu vida? Pero el hecho que tú creas que Dios te ama y te quiere conducir por el camino de la vida eterna, eso sí impacta la vida. Pero la pregunta es, ¿realmente nos está impactando?
o Jesús es solamente una teoría, una ilusión. Hermano, Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros creemos en Dios? ¿Qué pasa cuando un joven cree en Dios? Pues les voy a decir lo que pasa cuando un joven cree en Dios en este tiempo. Y antes de decirles lo que pasa cuando un joven cree en Dios, un niño le preguntó a su padre, el niño que creció en la iglesia, ya era adolescente. En cierta ocasión le preguntó: papá, ¿de qué tamaño es Dios? A ver, muchachos, ¿de qué tamaño es su Dios? El papá iba caminando por la ciudad y entonces vio un enorme avión que cruzaba la ciudad. Le dijo: mira, hijo, Dios es como ese avión. Y entonces el niño lo miró. ¿Ustedes han medido un avión de tierra al cielo? ¿Verdad que lo pueden medir con los dedos? ¿Verdad que sí? Y el niño dijo: papá, es muy chiquito Dios. Y entonces lo condujo hasta el aeropuerto y lo llevó cerca del avión, de un avión. Dijo: papá, el avión es enorme. Y es que, mis hermanos, muchachos, la grandeza de su Dios la determina lo cercano o lejano que usted está de Dios. ¿Cómo era el Dios del joven Daniel? Era grande, era extraordinario. Miren qué le pasó al joven. Tuvo la gran oportunidad en su vida. Ya no tenía a sus padres, ya no tenía a los abuelos, ya no tenía a los líderes de iglesia, ya no tenía vecinos. Estaba solo en un país que no era el suyo, donde podía hacer lo que le pareciera y le viniera en gana. Ya no ir a la iglesia, ya no congregarse el sábado, hacer lo que quisiera. Pero Daniel 1:8 dice: Daniel propuso, aunque habla de alimentos y comida, dice: Daniel propuso, determinó, resolvió, estuvo convencido de lo que tenía que hacer, no contaminarse. Y honró a Dios, porque lo amaba, porque creía en Él. Daniel significa: Dios es mi juez. Y Daniel pensaba y decía: Señor, desde pequeño te amo, te conozco, tú eres mi juez, tú harás justicia y harás que me vaya bien por difícil que parezcan las cosas. Y miren que si le fue difícil a Daniel. Yo no sé cuántos problemas ustedes jóvenes han estado teniendo, pero a Daniel le fue difícil. Venir como esclavo, entrar por Babilonia como esclavo, que la gente se ría y le dicen: ¿dónde está tu Dios, Daniel? Tu Dios es el que abrió el mar rojo, el que hizo milagros en el desierto y les dio pan del cielo, el que hizo conquistar ejércitos enemigos. ¿Dónde está tu Dios, Daniel? Tu Dios no sirve. Nuestros dioses, Daniel, son mejores que los tuyos. Y entrando a Babilonia le decían: mira estos dioses de oro, plata, bronce, estos son dioses más poderosos que el tuyo. ¿Qué decía Daniel, hermanos? Pero a veces hay tiempo en el que tenemos que guardar silencio y dejar que Dios se manifieste. No nos desesperemos. Por difícil que sea la situación, hay tiempos en los que tenemos que guardar silencio y dejar que a su tiempo Dios se revele y se manifieste, porque Él sabe cómo hacerlo. Pero esto va a pasar, hermanos, si creemos en Dios. Lo humillaron. Y después, en el capítulo 2 de Daniel, Daniel todavía no era considerado como parte del grupo de los sabios. Y cuando el rey tiene un sueño y se le olvida, manda a llamar a sus astrólogos, magos, encantadores, a su equipo de consejeros. No le pueden dar la interpretación. Y entonces el rey, molesto, enojado, ¿cuál es la orden que da? Matarlos a todos, incluyendo a Daniel y sus compañeros. ¿Qué había hecho Daniel para estar en esta situación de muerte? Ser fiel a Dios. ¿Y qué dice la Biblia, muchachos? Que Daniel se puso a pelear con Dios. ¿Dónde estás? ¿Y por qué me permites estas tragedias, estos problemas?
Daniel, cuando supo el gran problema de que su vida estaba en peligro, buscó a sus compañeros y les dijo: vamos a orar, no nos preocupemos, estemos tranquilos. Y yo les pregunto, hermanos, ¿Dios los dejó solos? Esa es la clase de jóvenes que tienen que vivir en este tiempo, hermanos. Pero también debe ser la clase de padres como los que tuvo Daniel, los que tienen que vivir en este tiempo. Hombres de fe, con convicción, que no cambian su manera de pensar y que saben que Dios intervendrá en sus vidas. Pero supongamos que nuestra fe y nuestra creencia en Dios no es como la de Daniel. ¿Qué pasa si no crees en Dios? ¿Qué pasa si has vivido una vida desordenada? ¿Será que Dios puede hacer algo en nuestras vidas? Rápidamente, hermanos, porque el tiempo va muy rápido. Busquen, por favor, el libro de Josué, capítulo 1. Vamos a buscar Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. ¿Qué pasa cuando no crees en Dios? Muy bien. Josué capítulo 1, versículo 1 dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló ¿a quién? A Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, hacia la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, tal como lo dije a Moisés, todos los lugares que pisen la planta de vuestros pies. Y Josué, hermanos, les pregunto, ¿creyó a Dios? ¿Sí le creyó? ¿Y cuál fue el primer gran obstáculo para Josué? Pues cruzar el Mar Rojo para enfrentarse a una tremenda ciudad llamada Jericó. ¿Qué dijo Josué? No se va a poder. Son hombres expertos en batalla. Nosotros no tenemos armamento. Josué le creyó a Dios. Y esa convicción, hermanos, esa fe, esa determinación, es la misma que nosotros y que los jóvenes de este tiempo tienen que manifestar. Ahora, Josué no dejó todo en las manos de Dios. Él hizo lo que le tocaba. Y los jóvenes tenemos que hacer nuestra parte para crecer también y ser fuertes en la fe y tener una iglesia maravillosa y ser parte de un hogar extraordinario. ¿Qué hizo Josué? Señor, encárgate. Yo sé que me vas a dar la victoria. Josué planificó. ¿Verdad que se dice la historia que Josué planificó? José se sentó, se puso a orar, se puso a reflexionar y entonces se le vino a la cabeza una idea. Dijo, bueno, antes de conquistarla, ya sé que Dios está conmigo y me va a dar la victoria. Vayan 2 espías, reconozcan la ciudad, vean cómo es, vean los lugares, dónde podemos entrar, cómo podemos pelear. Buscó una estrategia, hizo lo que estaba de su parte. Y hermano, la hermana White dice, esfuerzo humano más poder divino igual a éxito asegurado. Él hizo su parte y al final nada se concretó de lo que había hecho. Pero miren lo que pasó. Dice la Biblia que estos 2 jóvenes buscaron un lugar estratégico para no ser sorprendidos y no dar sospechas. ¿Qué lugar escogieron? Para no ser sorprendidos, escogieron un lugar donde entraban muchos jóvenes, entraban y salían. En los muros de Jericó. Entraron en la casa de una mujer que había hecho de su casa un prostíbulo. Dijeron, aquí nadie se va a imaginar que hemos entrado. Al final entran y sale gente, jóvenes, vamos nosotros también. Y los jóvenes, hermanos, entraron a ese lugar de prostitución que había hecho Rahab. ¿Usted cree que los jóvenes dijeron, ay, ¿qué va a decir mi mamá, mi pastor, mi anciano? ¿Cómo voy a entrar aquí? A veces nos preocupamos por el qué dirán. Y miramos a todas partes
donde estemos y vayamos y lo que hagamos, hay que mirar al cielo y honrar a Dios con lo que hacemos, lo que decimos y la manera en que pensamos. Ellos entraron ahí. Y entonces, hermanos, si ustedes me siguen con la lectura, dice la Biblia que los escondió. ¿Y quién era Rahab? Y yo me puse aquí a anotar varias cositas de Rahab. ¿Quién era Rahab? Aparte de lo que dice la Biblia, ¿qué era? Dice, una muchacha que se dedicaba a ¿qué cosa? Prostitución. Le gustaba la música, le gustaba el baile, le gustaba tomar, el vocabulario no era el mejor, era mentirosa. Vivía entre la mentira y el error. Salía con uno y salía con otro, su vestimenta no era la adecuada. Conocía a mucha gente, era popular en las redes sociales de su tiempo. Tenía su página, su canal. Todos la conocían. Y dice la Biblia que ella creía en todo, porque al final pagana menos en Dios. Y cuando recogió a los espías antes de despedirlos, dijo, júrenme delante de Dios que me van a cuidar. Miren, ventajosa, aprovechada. Y todo lo que le quieran añadir a Rahab. Tenía todo para no heredar la salvación y la vida eterna. ¿Verdad que sí? Sin embargo, no era un caso perdido porque la agenda de Dios se cumple. Y la agenda de Dios, hermanos, en la agenda de Dios, muchachos, estaba también hoy para sus vidas y para la mía. En la agenda de Dios, quizás en mis planes no estaba estar acá, pero en la de Dios sí, porque hace unos meses estuve a punto de morir. Ese carro pequeño que traigo dio vueltas, se volteó. Y tuve poco tiempo para pensar. Agarré el volante y dije, Señor, perdóname, cuida a mi esposa, a mis hijas, y Señor, cuida a mi iglesia, que se mantenga fiel. Fue todo lo que hice. Yo les pregunto, ¿Dios contestó mi oración? No la contestó. Porque en la oración, mientras el carro daba vueltas, yo le encargué a Dios, a mi esposa, a mis hijas, a mi iglesia, y le pedí perdón. ¿Qué estaba haciendo yo en mi oración? Yo me estaba despidiendo. Y Dios me dijo, no, momento, no es tu tiempo. En mi agenda está que vayas a Cancún y le digas a los jóvenes que si no cambian de proceder, que si no abren su corazón y creen en mí, no podrán estar conmigo disfrutando de salvación y vida eterna. Yo conozco a Rahab, dice Dios. Yo conozco sus defectos. Yo sé quién es, cómo piensa, qué hace. Yo conozco sus sueños, sus ilusiones. Sé que no son los mejores. Pero entonces Rahab dice, les ruego pues ahora, antes de que se vayan, júrenme por Dios, que como he tenido misericordia de vosotros, ustedes tendrán de la casa, no dijo de mí, ojalá hubiera dicho de ella, ¿verdad? Pero dijo, tendrán misericordia de mí, de mi padre, de mi madre, de mis hermanos, de mi hermana y todo lo que es nuestro. Ay, qué descarada la Rahab, ¿no? El papá, ni la mamá, ni los parientes, ni los primos pidieron ser salvados. Pero ella, hermanos, fue atrevida. Creyó lo que había escuchado de un Dios que es extraordinario y venía haciendo cosas extraordinarias en el desierto. Creyó en un Dios que había abierto el mar rojo y creyó que Dios le podía ayudar también a ella. Y mis hermanos, todo esto creyó Rahab. Y la palabra de Dios no miente. Pidió también por la gente que le rodeaba. La pregunta es, si Rahab tenía un centro de prostitución en su casa y entraban toda clase de hombres allí, y era idólatra y pagana, ¿cómo llegó la verdad de su palabra de Dios hasta donde estaba ella? Porque no había tenido contacto con gente cristiana hasta que llegaron los dos espías. ¿Cómo creyó? ¿Cómo supo? En esa vida tan corrompida y desordenada que llevaba, ¿cómo supo? Porque Rahab, miren lo que le dice esta joven,
lo que le dice a estos muchachos. Josué, estamos casi terminando. Josué capítulo 2. Dice, versículo 10. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo. Sabemos lo que ha hecho a los reyes que se han opuesto a ustedes. Al oír esto ha desfallecido nuestro corazón. No ha quedado hombre alguno con ánimo para resistirlos. Porque Jehová, el Dios de ustedes, es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esto lo creyó, lo aceptó, sin tener muchos días de conocimiento. Pero ella abrió su corazón. Y si hoy, muchachos, independientemente, familia, hermanos, de cómo sea nuestra vida, si abrimos nuestro corazón, Dios está listo a escribir una nueva historia en su vida, en su hogar, en su familia. Y miren lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 31. Con este texto casi estoy terminando. Hebreos 11, 31. Aquí está el salón de la fama de los hombres de fe. Y hay unos que faltaron, pero entre tantos hombres de fe, miren lo que dice el capítulo 11, versículo 31. Por la fe. ¿Quién dice? Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, porque recibió a los espías en paz, porque recibió a Jesús, porque creyó en Jesús. Y ahora Rahab, hermanos, ya no caminaba avergonzada, porque cuando andaba por la calle, la gente la señalaba, la criticaban. Mira este Rahab, ¿cuánto te cobró? ¿Cuánto? Yo no le pagué, yo la golpeé. Y la humillaban. Y Rahab no tenía vida y agachaba la cabeza. Pero cuando Cristo llegó a su vida y ella creyó en Él, ahora, hermanos, caminaba con dignidad, con la mirada frente, porque creyó en un Cristo que restaura, que levanta y que fortalece. Y muchachos, no importa cuál sea su situación, su experiencia, la vida no es fácil. Pero a Jesús no le interesa, escuche bien. Y yo voy a hacer una invitación y un llamado. A Jesús no le interesa voy a tratar de explicarlo bien para que no haya malos entendidos. A Jesús no le interesa cómo usted se viste. A Jesús no le interesa la música que usted escucha. A Jesús, hermanos, no le interesa si usted va al baile, si está en vicios. No le interesa si es un mentiroso y practica la mentira y el error. A Jesús le interesa tu corazón. Y Jesús no te pone ninguna condición, solamente dice, cree en mí. Díganme, la viuda de Naín buscó la ayuda de Jesús para que Él le resucitara a su hija. Ella iba despedazada a enterrar a su hijo. Hacía poco que había enterrado a su marido y ahora iba a enterrar a su único hijo. Y díganme, fue casualidad, ¿verdad?, que Jesús se encontrara con ella. La agenda de Dios se cumple. Ella no pidió ni lo buscó. Él se hizo presente en medio de sus conflictos y su vida destrozada. El Señor se hizo presente, se compadeció de ella, sanó al hijo, lo resucitó y le volvió a la vida al muchacho y le trajo el gozo y la alegría a la madre. Queridos hermanos, Dios está interesado en nuestras vidas. Y cuando nosotros ponemos nuestra vida en las manos de Dios y creemos en Él, Él nos cambia. Romanos 11, 17. La fe es por el oír, muchachos. Y el oír por la palabra de Dios. Esta iglesia, ¿qué si no hay música? ¿Dejará de existir la iglesia porque no hay música? ¿Seremos una iglesia aburrida porque no hay música? ¿No?
Nuestra iglesia es importante porque tú estás aquí y porque creemos en su palabra y porque el mensaje es el que nos da vida. Pero queridos hermanos, el Señor nos ama y a todos nos da tiempo, nos da vida y nos da oportunidades. Ahora en esta mañana yo quisiera orar antes de irme por los muchachos, por los jóvenes que reconocen abiertamente, sí creen en Dios, pero no creen lo suficiente como para decirle: Señor, debes de sentirte orgulloso, feliz de cómo vivo, de cómo me porto y cómo pienso. Pero como no soy el mejor de los jóvenes, esta mañana, Señor, yo te reconozco y te acepto como mi Salvador. Gracias porque después de hoy, Señor, tú vas a transformar y cambiar mi vida. Hermanos, cuando Pedro cortó la oreja del soldado romano, díganme, ¿supo Jesús que Pedro siempre trajo la espada ahí? Y nunca le dijo: déjala. Dios tiene sus tiempos y sus momentos. No era lo más adecuado, pero Pedro entendió cuando se encontró con Cristo y creyó en Él, que tenía que dejarla y la dejó. El Señor conoce su situación y su lucha. Por eso en esta mañana pregunto una vez más: ¿habrá algún joven en esta mañana que quiera venir acá y colocarse conmigo de rodillas aquí en el altar para poner su vida, su necesidad, su lucha en las manos de Dios? Este es su momento. Lo que pase mañana ya no importa. Lo relevante, lo trascendental es lo que ocurra hoy. No importa lo que has hecho ni la manera en que has vivido y pensado, lo importante es lo que ocurra hoy. Y si hoy tú abres tu corazón y pones tu vida y tu necesidad en las manos de Dios, no te preocupes del mañana, no te preocupes del pasado. El Señor dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, dice el Señor. Dios los bendiga, muchachos. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Tienes problemas con la música? Como Rahab, ese no fue un problema para Dios. ¿Tienes problemas con algún vicio como Rahab? No fue problema para Dios. ¿Tienes poca o nada fe en Dios? Ese no es problema para Dios. El Señor sanó a un jovencito que estaba endemoniado. Y el Señor le dijo al padre: ¿crees? Y el padre le dijo: creo. Ayuda mi incredulidad. En otras palabras le dijo: ayúdame a creer más, ayúdame en mi poca fe, ayúdame a superar mi incredulidad. Y el Señor se hizo presente y sanó y trajo a bien la vida de ese hijo. Y por último, Jesús sanó también a un endemoniado, muchachos, que vivía en los sepulcros y no tenía vida. Le golpeaba el cuerpo, su cuerpo estaba cicatrizado. El Señor fue hasta donde estaba y lo sanó. Y cuando la gente vio lo que Jesús había hecho y vieron al que había estado sanado, Marcos 5:15, la gente se espantó y en lugar de decirle a Jesús: ven y haz algo importante en mi vida como hiciste con él, lo corrieron. Abran su corazón y denle la oportunidad a Dios de que intervenga en sus vidas. Cuando esta gente se sorprendió al ver al endemoniado, dice San Marcos 5:15, lo vieron sentado, vestido y en su sano juicio. Y es que cuando Dios interviene y llega a nuestra vida, nos cambia de pies a cabeza, porque Él es extraordinario y Él es todopoderoso. Vamos a colocarnos de rodillas, muchachos, y vamos a poner nuestra vida en las manos de Dios. Oremos. Nuestro Padre, en esta mañana, antes de ir a casa, queremos darte gracias por la vida y las oportunidades que nos das de reordenar nuestra vida y conducirla, Señor, por el camino que tú deseas llevarla. Aquí, Señor, en la iglesia de Calbuna hay jóvenes extraordinarios. Rahab llegó a vivir una vida extraordinaria
aunque su vida, su juventud estuvo llena de malas decisiones, de defectos, cuando la oportunidad llegó a su vida, sin tener mucho conocimiento de ti, abrió su corazón, Padre, creyó en ti, y tú te hiciste cargo de ella. Aquí hay jóvenes, Señor, yo no los conozco, pero tú conoces cómo piensan, sabes lo que están haciendo, si te están agradando o no con lo que hacen, con la manera en que viven, con la manera en que piensan. Tú sabes si ellos se sienten desilusionados porque los padres no creen en ellos. Tú sabes si ellos se sienten condenados, señalados por los adultos. Pero eso no importa, Señor. Lo que importa en esta mañana es que tú los amas. Y que tú, Señor, estás listo para hacer cosas extraordinarias en sus vidas en este tiempo que les ha tocado vivir. Daniel, Señor, no pidió vivir en ese tiempo, pero te honró y glorificó tu nombre. Ellos tampoco pidieron vivir en este tiempo, pero como a Daniel, Señor, lo llamaste para un tiempo especial, a estos jóvenes los has llamado para este tiempo, para que se levanten, glorifiquen tu nombre y, Señor, den a conocer al mundo lo extraordinario y maravilloso que tú eres. Que aunque no hablen, Señor, que su manera de andar, de pensar y de ser, le diga a otros jóvenes y al mundo que les rodea lo extraordinario y maravilloso que tú eres. Hazte cargo, Señor, de sus vidas, de sus familias. Escribe su nombre, Señor, en el libro de la vida. Y permítenos, Señor, cuando tú des la orden y desciendas del cielo con poder y gloria, permítenos a todos los jóvenes y a toda esta iglesia y a los que han de creer en ti, Señor, por nuestra vida y por nuestro testimonio, poder estar contigo en el reino de los cielos. Gracias por amarnos. Gracias por escucharnos. Danos la capacidad, Señor, de identificar siempre al enemigo que se viste como ángel de luz. Y siempre ante cualquier dificultad, como Daniel, honrarte, Señor, poner nuestra vida en tus manos y apropiarnos de lo que tú siempre deseas darnos, que es la victoria y la salvación en Cristo Jesús. Bendice a esta iglesia, Señor, bendice a sus líderes, pero especialmente bendice a los jóvenes. Te los pongo en tus manos, rogando esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No se vayan, muchachos, tenemos un especial. Aquí quédense de pie.